East Germany was a democratic state which allowed its citizens to live without fear for the future. No one had to worry they wouldn't have enough to eat. A school child seeing this exhibition would think that East Germany was a completely normal democratic state. This is the message here, which I think is crazy. Lo que acabas de ver es a dos alemanes opinando sobre la antigua República Democrática Alemana, cuando parte de la nación estaba en manos del comunismo. Como puedes ver, incluso en la actualidad hay quienes todavía la reivindican y creen que allí se vivía mejor que en la Alemania capitalista del oeste. De la misma manera hay quienes consideran que la Alemania del Este era un régimen dictatorial y cruento. ¿Pero realmente era así? Hoy, en este nuevo episodio de Historia Militar, te contaremos cómo era la vida en cada una de las dos Alemanias. Para comprender esta historia tenemos que remontarnos al final de la Segunda Guerra Mundial. En 1945, tras casi 6 años de combate, el Tercer Reich se rindió ante los aliados. No quedaba nada por lo que luchar. El país había sido invadido por sus enemigos. Berlín quedó reducida a escombros y Hitler se había volado la cabeza de un disparo. Se trataba del inicio de una nueva era, pero reconstruir la nación no sería una tarea para nada sencilla. Después de todo, Alemania había sido gobernada durante 12 años por una de las dictaduras más violentas de la historia. Aunque en la etapa final muchos germanos se habían dado cuenta de esto y le habían quitado su apoyo al régimen, otros tantos seguían siendo nazis convencidos. Los aliados decidieron no repetir el error del Tratado de Versalles al término de la Primera Guerra Mundial, cuando se le impusieron condiciones humillantes a Alemania, que en gran parte posibilitaron el surgimiento y la llegada al poder de alguien como Hitler. En principio, los vencedores acordaron mantener un gobierno de ocupación en el país, por lo que Alemania fue dividida en 4 zonas. Los administradores eran Francia, Inglaterra, Estados Unidos y la Unión Soviética. Sin embargo, el mundo estaba ingresando en la Guerra Fría, es decir, el enfrentamiento entre los bloques capitalista y comunista. Como era previsible, el conflicto repercutió en el territorio germano que en 1949 fue reorganizado en 2 nuevos estados: la República Federal de Alemania, alineada con Occidente, y la República Democrática de Alemania, aliada de los soviéticos. Comencemos por analizar la vida en el oeste. El gobierno de la Alemania Occidental, alineado con Estados Unidos, se consolidó en la ciudad de Bonn, en la región de Renania Septentrional-Westfalia. El hombre que dominó la política durante los primeros 15 años de la República Federal fue Konrad Adenauer, quien ostentó el cargo de canciller. En las décadas de 1920 y 1930, este había sido un fuerte detractor del nazismo y llegó a estar detenido por oponerse a la dictadura del Tercer Reich. Incluso estuvo a punto de ser enviado a un campo de concentración, pero el final de la guerra llegó justo a tiempo para salvarlo. Para 1949 era un hombre mayor de 73 años, pero tenía la determinación de reconstruir a su país y salvarlo de la destrucción en la que lo dejó Hitler. Aquí puedes verlo dando un discurso, abogando por la paz durante una visita diplomática a Inglaterra. Ich bin der britischen Regierung außerordentlich dankbar für die Einladung nach London. Ich hoffe von Herzen, dass die Unterredungen, die ich hier führen kann, beitragen zur Frieden und zur Verständigung in der ganzen Welt. El mandatario se enfrentó al dilema de qué hacer con las personas que estuvieron involucradas con el nazismo. La decisión de Adenauer fue sumamente controversial. Dividió a los colaboradores del Tercer Reich en diferentes categorías, dependiendo de qué tan firme había sido su adhesión al régimen. Los criminales fueron excluidos del Estado, pero a quienes fueron simples burócratas o no se les pudo probar ningún delito, se les permitió seguir trabajando en el gobierno. Al mismo tiempo, el canciller solicitó a los aliados que liberaran a los oficiales germanos que habían sido capturados como prisioneros de guerra. Esto iba en línea con el plan de Adenauer de reivindicar el rol de la Wehrmacht durante la Segunda Guerra Mundial. De esta manera, las tropas alemanas serían recordadas como defensoras heroicas de la nación que no estuvieron relacionadas con las masacres del nazismo. Por el contrario, la culpa del genocidio, las ejecuciones clandestinas y las violaciones masivas recayó sobre las Waffen-SS, es decir, el brazo armado del partido nazi.
Esto no era para nada exacto, ya que la Wehrmacht también había estado involucrada en crímenes de guerra. No obstante, la República Federal se esforzó por reescribir la historia con el objetivo de que los alemanes pudieran reconciliarse con su aberrante pasado. De la misma manera fueron celebrados como héroes los cabecillas de la conspiración de julio de 1944. En aquella ocasión, un grupo de oficiales del ejército intentó asesinar a Hitler, plantando una bomba en su refugio personal conocido como la Guarida del Lobo. El complot fue un fracaso y todos los responsables fueron ejecutados. Ahora, en tiempos de la nueva democracia, recibieron importantes homenajes del Estado para que los germanos fueran conscientes de que no todos los soldados estuvieron del lado del nazismo. Las décadas de 1950 y 1960 son conocidas como las del milagro económico alemán, ya que la República Federal experimentó un crecimiento fenomenal. La Segunda Guerra había dejado un panorama desolador, repleto de fábricas bombardeadas, ciudades reducidas a escombros y pueblos enteros arrasados. Justo cuando parecía que el país se hundiría en la pobreza extrema, el gobierno de Konrad Adenauer logró sacarlo adelante gracias a su talento político y, por supuesto, el apoyo de Estados Unidos. Los norteamericanos financiaron buena parte de la reconstrucción de Alemania Occidental, ya que era una forma de mostrarle al resto del mundo que allí se vivía mejor que en su contraparte comunista. Los lazos entre el gobierno estadounidense y el de la Alemania Federal eran extremadamente estrechos. A continuación verás un fragmento de la visita del presidente John F. Kennedy a Berlín Occidental, donde pronunció uno de sus discursos más famosos. All free men, wherever they may live, are citizens of Berlin. And therefore, as a free man, I take pride in the words, Ich bin ein Berliner. En el oeste puede decirse que los germanos experimentaron una gran calidad de vida. Culturalmente, esta se asemejaba mucho a la de cualquier país occidental del primer mundo. La situación económica parecía inmejorable y, como si fuera poco, había una estabilidad política inusitada. Hacía mucho que no reinaba la paz en la nación, ya que en 1914 el estallido de la Primera Guerra Mundial los había enviado a las armas. En la década de 1920, las calles de la República de Weimar fueron tomadas por las batallas campales entre nazis y comunistas, y la violencia llegó a extremos nunca antes vistos. A partir de 1933, la dictadura de Hitler sumió a la población en un estado de terror y alerta permanentes, y más adelante la Segunda Guerra volvió a arrojarla al campo de batalla. Sin embargo, parecía que esos tiempos habían quedado atrás. Ya no había enfrentamientos bélicos ni grupos paramilitares cometiendo destrozos y asesinatos por doquier. No obstante, la República Federal no estuvo completamente exenta de conflictos. Para empezar, Adenauer permitió que exmiembros del partido nazi fueran empleados por el Estado. Por otro lado, negoció con las potencias vencedoras para que los criminales de guerra alemanes no fueran condenados a muerte. El canciller siempre creyó que Alemania debía resolver sus propios problemas sin intermediación de otros países, y es por esto que al término de la guerra se opuso a los juicios de Nuremberg. En 1951 logró que 21 oficiales de la Wehrmacht recibieran un indulto y se les conmutara la ejecución por otro castigo más leve. A pesar de su permisividad con participantes de la dictadura nazi, Konrad Adenauer fue un líder sumamente popular, al punto tal que gobernó Alemania Occidental durante 4 periodos consecutivos, desde 1949 hasta 1963. Sin embargo, conviene recordar que en marzo de 1952 sufrió un intento de asesinato. En aquella ocasión, un misterioso paquete llegó a las oficinas centrales de la policía de Múnich. Estaba dirigido al mismísimo canciller, algo que resultó llamativo para los oficiales. Cuando intentaron abrirlo, el paquete estalló en medio de una brutal explosión, matando a un policía. Se trataba de una bomba diseñada por una organización judía paramilitar, Irgun, que se oponía al canciller. Años más tarde se supo que el operativo fue planeado por Menachem Begin, el hombre que curiosamente luego se convertiría en primer ministro de Israel.
Este fue sin duda uno de los episodios más tensos que se vivieron en la República Federal. El resto de los conflictos estuvieron relacionados con su contraparte comunista. La tensión entre ambos bandos fue muy grande durante décadas. Cada una afirmaba que la otra estaba usurpando un territorio que no le correspondía. Veamos entonces qué es lo que sucedía en la región oriental. Apenas finalizó la lucha contra Hitler, los soviéticos se vengaron de los germanos robando todo el material industrial que encontraran y enviándolo a su nación. Desmantelaron las fábricas, saquearon los edificios públicos y se llevaron los objetos de valor de las casas particulares. Se calcula que en total el Ejército Rojo se apropió de riquezas por el valor de $10.000 millones en precios actuales. Durante su gobierno de ocupación, los rusos diseñaron una política de desnazificación que consistía en encarcelar a decenas de miles de sospechosos de haber colaborado con el Tercer Reich. Esta política fue claramente muy diferente a la adoptada por su contraparte capitalista. Aquí puedes escuchar a Víctor Grossman, quien vivió en la República Democrática, recordar aquella medida. I felt close to the GDR, why I really felt myself a part of it. One basic reason was because starting in 1945, under pressure from the Soviets who occupied it, they got rid of all of the war criminals who had been guilty of Hitler's crimes in the war. That's where these big industries, banks, and so forth, who had built Hitler up and profited from his war, they were all thrown out. And that, for me, was, as a Jewish anti-fascist, especially important. De la misma manera, fueron arrestados los más fervientes detractores del comunismo. Su destino fueron los campos de reeducación, donde se les enseñaba las virtudes del régimen de Joseph Stalin. En 1949, la Unión Soviética anunció que terminaría con el gobierno de ocupación y que el poder quedaría en manos del Partido Comunista Germano. A partir de entonces, las nuevas autoridades de la República Democrática debieron enfrentarse a las tremendas penurias económicas. El oeste era una nación pujante, ya que contaba con el apoyo de Estados Unidos y con la región del Ruhr, una cuenca minera repleta de industrias que la proveía de riquezas. En cambio, el oriente no tenía nada similar, y las ayudas financieras de la Unión Soviética no eran suficientes para paliar la miseria de la posguerra. El principal problema que sufrió esta parte de la población germana fue el desabastecimiento. Las industrias del este no tenían capacidad para satisfacer las necesidades de la gente. Hasta bien entrada la década de 1960, hubo escasez de bienes tan elementales como el azúcar, el café, los plátanos y en ciertas ocasiones la carne. Así lo recordaba Víctor Grossman. It was able to make sure that everybody had enough to get along, but an awful lot of goods were missing. Good, nice cars, even many fruits, bananas were short, for example, many other commodities. And this put them at such a disadvantage that many people thought, gee, we want to go across. And this forced, this meant a degree of repression, which was the basic negative part of East Germany. Para los germanos orientales debía ser desesperante ver cómo sus vecinos del oeste disfrutaban de estándares de vida cada vez más altos, mientras que ellos tenían que rebuscárselas como fuera para no pasar hambre. El desabastecimiento llegó a su clímax en el verano de 1953, cuando la crisis se volvió tan álgida que hubo una ola de protestas en contra del gobierno. Ante la demanda de democratización y elecciones libres, las autoridades tomaron una decisión brutal. Solicitaron a la Unión Soviética que reprimiera las manifestaciones. De esta manera, los tanques del Ejército Rojo volvieron, una vez más, a acampar a sus anchas en los pueblos y ciudades de Alemania. El descontento fue ahogado en sangre y se calcula que murieron entre 50 y 125 personas en manos de las tropas soviéticas. Si bien esta medida fue exitosa para terminar con las protestas, los ciudadanos emprendieron una huida masiva hacia el occidente. Conscientes de que estaban viviendo bajo un régimen autoritario, millones de habitantes de la República Democrática de Alemania decidieron abandonarlo todo y comenzar de nuevo en el oeste. La vía de escape era a través de Berlín,
ya que la ciudad tenía la particularidad de estar dividida en mitades, cada una administrada por uno de los gobiernos alemanes. Por ende, resultaba extremadamente difícil para las autoridades orientales controlar los movimientos migratorios. Es por esta razón que en 1961 el Partido Comunista, harto de la sangría poblacional, dio inicio a la construcción del famoso Muro de Berlín, para separar de manera contundente y definitiva la Alemania occidental de la oriental. A partir de entonces resultaría casi imposible huir hacia la República Federal. De todas maneras, la situación mejoró para aquellos que permanecieron en la Alemania comunista. La razón de esto es un tanto irónica. La escasez de alimentos y recursos se resolvió gracias a que el país perdió un cuarto de su población por las migraciones clandestinas. Ahora que vivían 4 millones de personas menos en la República Democrática, ya no había desabastecimiento. La producción era suficiente para los que se quedaron. No obstante, los germanos orientales se enfrentaron a otra clase de problemas, como por ejemplo la falta de libertad. Las autoridades contaban con la infame Stasi, un servicio de inteligencia que cumplía las mismas funciones que la KGB de la Unión Soviética. Nuevamente escuchemos el testimonio de Grossman. There was no freedom of the press, for example. The press, the publications, all the media were basically directed by the Central Party. That means there were variations and there were phases where it was stricter and less strict, but by and large, there was no freedom of the press. And also, people were not afraid of the Stasi and everything where they said this secret state security. They talked freely in private terms and generally, but in public, at meetings and so forth, people were careful as to what they said. They wouldn't be thrown in jail, but they might not get a bonus, they might not get a promotion, they might not get this or that perk or advantage. La Stasi tenía una red de informantes distribuida a lo largo de toda la nación. De hecho, se calcula que contaba con 170.000 vigilantes ocultos a plena luz del día, vigilando atentamente a sus vecinos y pendientes de posibles actividades anticomunistas. Fue así como la paranoia se convirtió en algo cotidiano en la República Democrática y sus ciudadanos aprendieron a estar permanentemente alertas. Como puedes ver, la vida no podría haber sido más distinta en las dos Alemanias. La economía, la política y la cultura eran completamente diferentes en cada una. Hermanos, amigos y parejas quedaron separadas por la división entre países. El final de esta historia llegó en 1989, cuando los habitantes del Este se manifestaron en contra del régimen comunista y finalmente derribaron el odiado Muro de Berlín, que durante 3 décadas fue el símbolo de la desunión entre los germanos. El bloque soviético estaba sumido en una crisis terminal a la que no sobrevivió. A partir de entonces, la Alemania del Este se integró a la República Federal, terminando así con la división y unificando el país. Llegamos al final del video y queremos preguntarte, ¿hubieras preferido vivir en Alemania Oriental o en Alemania Occidental? Déjanos tu respuesta en la bandeja de comentarios aquí debajo y no olvides suscribirte a nuestro canal para conocer muchos más sucesos militares que dejaron su huella en la historia.